y sin murallas es quien no sabe dominarse. En inglés dice como una ciudad sin murallas es el hombre que carece de dominio propio. Como les dije, creo que es trascendental para lo que estamos viviendo. Y la ilustración que nos da la palabra es interesante, aunque para entenderla tenemos que remontarnos a los tiempos en que esta palabra fue escrita. Porque ahora mismo las murallas no necesariamente representan lo mismo que en aquel momento. Pero en aquellos tiempos, cuando alguien conquistaba una zona, cuando alguien se mudaba a un terreno baldío, deshabitado, construían, ¿verdad? Desarrollaban un pueblo, una ciudad y luego alrededor de ella echaban murallas. ¿Por qué? Porque estas murallas les protegían contra el enemigo, contra lo desconocido. Estas murallas impedían el asalto de aquellos que le podían hacer daño. Hay un ejemplo en la palabra de Dios cuando el pueblo finalmente cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. El primer reto que Josué tuvo que enfrentar con el pueblo de Israel fue el reto de Jericó, una ciudad amurallada, con murallas bien altas. Y al verse frente a esta ciudad, ellos se sintieron retados, ellos se sintieron que tenía una gran dificultad delante de ellos. De manera tal que ellos no podían por los medios comunes, no podían por los recursos que ellos tenían derribar a esta ciudad. Y era su deber tomar aquella ciudad. Porque esa era la tierra que Dios les había dado. Entonces, de repente Dios les da la solución de cómo van a trabajar contra una ciudad amurallada y de ahí aprendemos por el momento la implicación de las murallas. La palabra de Dios dice que Dios los mandó por 7 días a caminar alrededor de aquella ciudad y parar. Y en el 7º día les dijo, vayan 7 veces. Y cuando lo hayan hecho 7 veces con los sacerdotes alante, los cantores, los músicos, con el ejército, entonces ellos tenían que tocar las trompetas. Y esa era la manera como ellos iban a tomar aquella ciudad. ¿Cuán convencional resulta ser esta estrategia militar? Nada convencional, ¿verdad? Si yo se los propusiera a ustedes, ustedes me dijeran, pastor, usted es buen mozo, pero está medio loco. ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice en el capítulo 6 del libro de Josué, el versículo 20, que los sacerdotes cuando llegó la hora tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro. ¿Y qué? Y tomó la ciudad. El pueblo avanzó y tomó la ciudad. Entonces, cuando las murallas se cayeron, ¿qué pasó? Ese pueblo fue vencido. Cuando la muralla se cayó, ese pueblo fue vencido. Y si nosotros aplicamos ese entendimiento, que era el entendimiento de ellos en aquel tiempo, vamos a entender que
como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. El que no tiene dominio propio va a ser vencido. El que no tiene dominio propio va a perder la batalla. ¿Entiende eso? Es importante que entendamos de esta ilustración la importancia de esas murallas, que Dios mismo las reconoce como un gran accesorio, una gran muestra de defensa. En Deuteronomio capítulo 9 Dios dice: escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Tú ya los conoces, los anaquitas. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterán a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. El mensaje principal del día de hoy es que como muralla derribada es aquel que no tiene dominio propio. Como ciudad con muralla derribada es aquel que no tiene dominio propio. Dios mismo dice: un gran enemigo es una ciudad amurallada. En otras palabras, si tú tienes tus murallas firmes, tú vas a defenderte de los ataques del enemigo. Amén. Pero en este caso no estamos hablando de murallas físicas. La ilustración sí lo es con murallas físicas, pero Dios nos está hablando en el libro de Proverbios, acerca de dominarse, acerca de dominio propio. Él está hablando acerca de ponerles rienda a nuestro espíritu, como dice la versión Reina Valera. Es que podamos controlar no a otra persona, sino a mí mismo. Que yo pueda controlarme a mí mismo. Vivimos en una época que nos fascina y que ocurre mucho, que la gente se compromete, la gente tiene una responsabilidad y no la cumple, y como dicen por ahí en nuestra comunidad hispana, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Le echamos la culpa al de la derecha, al de la izquierda, al de atrás, al de adelante. Siempre hay otro que decide nuestro destino. ¿Qué les parece? Hay otro que decide la realidad de mi trabajo. Hay otro que decide la educación de mi hijo. Hay otro que decide mi relación matrimonial. ¿O sí? ¿Qué les parece? ¿Qué augurio podemos darle a ese tipo de situación? ¿Qué augurio podemos darle? Es importante entender que necesitamos defendernos, necesitamos estar en pie, necesitamos ser fuertes, necesitamos sacar de adentro de lo que Dios nos dio cuando nos creó para defendernos. Fíjense lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 2 y verso 1, que es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, dígase a la palabra de Dios, a la palabra de los profetas y todo, no sea que perdamos el rumbo. Ese es un peligro, podemos perder el rumbo. En ese sentido tenemos que prestar atención. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo: estén alerta y oren, que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En Primera de Pedro, el apóstol dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, tú necesitas tus murallas para cuando él venga, choque ahí y no llegue a ti.
¿Se fijan? Dios es que nos salva. Yo no estoy hablando de que si tú te defiendes tú te vas a salvar y porque no, ninguna obra que nosotros hacemos nos salva. Pero si no quieres la ruina de tu vida, necesitas defenderte. Si en verdad, cuando Jesús nos hace libres, Él no viene a vivir en lugar de nosotros, no. Él nos da la capacidad para que nosotros hagamos lo que es bueno y lo que es conveniente. Amén. Él nos da la libertad, porque antes el pecado nos llevaba como usted paseando el perrito por la calle, ahí con la correíta. Vamos para acá, no, aquí no, allí, ¿verdad? El pecado nos llevaba de aquí para allá. Los hombres lo que hacemos es que tener relaciones con una mujer que no es mi esposa, eso era un premio. Eso era orgullo. Porque lo que hacemos es que lo que no podemos dominar, por ahí hay una teoría que dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y de repente las cosas malas las llamamos buenas. Y las buenas las llamamos malas. Pero es falta de dominio propio, nos dejamos arrastrar. Dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por él. Si le ponen una servilletita, eso suena menor. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesucristo entendía nuestra realidad. No es que no tenemos debilidades. Él dijo, el cuerpo es débil. Él entendía, él no está diciendo que tú eres un ángel que nunca vas a caer. No. Por eso dijo, oren para que no caigan en tentación, estén alerta. El espíritu está dispuesto, usted tiene el deseo, la buena voluntad, pero el cuerpo, ese tiene su otra brújula, ese tiene su otro motor. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que ganar esa batalla y el dominio propio es imprescindible. Por eso cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de temor, dice que ese espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. En el mundo de hoy te hablan mucho de que tú tienes que ser tú. Pero en esta palabra de Dios tú tienes que ser tú, pero tienes que gobernarte para honrar a Dios con tu vida. No tú a lo que agarre mi bon, como decimos lo que jugábamos la bolita por allá. No tú a lo que se me antoje, sino tú quien practica el dominio propio, se mantiene alerta, mantiene sus murallas contra el enemigo y pasa a través de todas las dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no ha pasado por dificultades? Díganme ustedes. Yo me he pasado todo el tiempo sin COVID, pero de repente al final del año, en enero, me dio un yello ahí con otro nombre y otro apellido. ¿Quién no tiene dificultades? Todos necesitamos tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es templanza, es una virtud cardinal que consiste en moderar los apetitos, dice el diccionario Larousse. Sí, uno siente apetito. A veces uno cree que se puede comer una ballena. Pero tenemos que moderar los apetitos. Tenemos que moderar. La carne quiere muchas cosas, pero nosotros tenemos que trabajar para que la carne haga lo que conviene. La templanza, el dominio propio es sinónimo de continencia. Y en el griego la palabra significa
capacidad de dominio desde el interior, no porque me amarren con cadenas o me tranquen en un cuarto, sino que siendo yo libre desde mi corazón, yo voy a serle fiel a mi esposa y a mi esposa le voy a ser fiel. En el hebreo hace alusión a algo que es personal, subjetivo. Es un gobierno mío, yo gobierno mi propio espíritu. Si ustedes van al Salmo 2, ustedes van a encontrar que hay una advertencia diciendo que los reyes de la tierra consultan unidos contra el Señor y contra su ungido. Diciendo, quitémonos de nosotros sus cuerdas. O sea, no queremos que Dios nos gobierne. Esa voluntad, esa fuerza de voluntad es que Dios quiere que tú uses para decir, yo quiero que Dios me gobierne. Cuando el Señor Jesucristo se acercaba, cuando Juan el Bautista se acercaba, ¿qué decían? El reino de los cielos está entre ustedes. El gobierno de Dios está aquí. ¿Cuál fue el fallo de Adán y Eva? Que echaron el gobierno de Dios a un lado y cogieron el gobierno del otro. Y ahí estuvo el problema. Así que, mis hermanos, entendamos la importancia de tener dominio propio. Entendamos la importancia de nuestras decisiones. Entendamos que Dios es el creador del mundo. Dios es el que puede hacer milagros, pero Él no te va a sustituir a ti ni a mí. ¿Entiendes eso? Como consejero yo me encuentro con ese problema muchas veces, que la gente viene donde uno y la esposa quiere que yo le arregle el esposo. Y el esposo quiere que yo le arregle la esposa. Pero yo no soy. Son ellos dos. Right? Dios no te sustituye. Yo no puedo criar tus hijos. Yo le puedo dar un consejo, ¿cómo no? Sí, podemos sentarnos y hablar. Pero no te puedo sustituir a ti. Y eso es dominio propio. Cada uno tiene su rango de acción. ¿Por qué dice la palabra? El que cree y se arrepiente tiene vida eterna. Yo no puedo creer por ti. Si ya tengo suficiente lucha con creer por mí. Amén. Entonces es importante que entendamos la capacidad que Dios ha depositado en nosotros y la responsabilidad que nos toca, porque nuestra vieja naturaleza tiene que ser crucificada para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda poder. Y eso es lo que se confiesa en el bautismo, que a propósito vamos a tener un bautismo en esta semana y al final les doy los detalles. En el bautismo lo que estamos confesándole al mundo es, ok, yo decidí gobernar a mí con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, con la bendición de Dios. Pero yo quiero determinar lo que me pasa a mí y entregarle a Dios lo que yo quiero entregarle, de mí. Es importante entender. Mucha gente lo que dice, no, la iglesia lo que hay muchas reglas y son una balsa de hipócritas y esto y lo otro. Pero Pablo dijo que todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ahí está la clave. Dominio. Dominio. Que yo no le dé a Dios como cuando Adán y Eva pecaron, ¿recuerda? Dios viene donde el que él puso a dirigir la cosa y le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿Y sabe lo que Adán le dijo? La mujer que me diste. Y ¿sabe? Dios va donde Eva. Eva, ¿qué pasó? ¿Sabe lo que dijo Eva? Oh, la culebrita esa que apareció por ahí. Dominio propio es la manera de evitar fallarle a Dios de esa manera. Recuérdate, si no trabajas el dominio propio,
si no te paras en tus dos patas a decir, Dios me hizo libre y yo puedo hacer lo que Él quiere que yo haga con mi vida. Si no haces eso, vas a ser víctima. Eres como una ciudad sin muralla y el enemigo va a entrar y ahí te va a tomar, te va a conquistar. Amén. Así que entiéndanme la importancia de esto. No todo me conviene, pero si hay algo que me dirige por un camino que no debe ser, eso es mi amo. ¿Conocen eso? ¿Han visto las películas de los genios que sacuden la botella y entonces el genio sale y dice, amo, ¿qué quieres? 3 deseos, muñequitos, ¿verdad? ¿Pero qué me gobierna a mí? ¿Quién decide lo que me pasa a mí? Bueno, si hay algo que te lleva a hacer lo que no debes hacer y hasta te consigue que tú estés de acuerdo, ese es quien te gobierna. Por ejemplo, si te pusiste de acuerdo que para mantener tu trabajo lo que tiene que decir estas mentiritas, ¿quién es tu amo? Porque en Proverbios capítulo 6 dice que si hay algo, una de las cosas que Dios aborrece es la lengua que miente. En mi país las secretarias tenían problemas cuando venían al Señor porque los jefes viven diciéndole, dile que yo no estoy aquí. Y Dios aborrece la lengua que miente. Si te ponen a mentir para que tú mantengas tu trabajo, ¿quién es tu amo? Pregunta un amigo televidente. Si yo me pongo de acuerdo y rechazo el consejo de mis padres para seguir cualquier cosa que el mundo me quiere ofrecer, ¿quién es mi amo? Cuando Dios dice obedezcan en el Señor a sus padres. Te los he dado para que te protejan, para que te guíen. ¿Quién es tu amo si no les haces caso? Si no dedico tiempo para mi desarrollo espiritual, sino que todo mi tiempo está para hacer dinero, porque eso es lo importante, ¿quién es mi amo? Porque la palabra de Dios, cuando se habla de la economía, cuando se habla de tener el pan de cada día, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo hago eso, Dios es mi amo. Si hago otra cosa es mi amo. Si no predico el evangelio, si a nadie le hablo de Dios, aunque Dios, Jesús, antes de irse dijo, quiero darle mi Espíritu Santo para que sean mis testigos, pero yo nunca le hablo a nadie, porque eso es, ay, me da vergüenza. ¿Quién es mi amo? ¿Es mi vergüenza o es mi Señor? Y por último, hay muchas cosas que podemos decir, pero quiero traer en este momento, en Mateo 5, si yo decido que no voy a amar a una persona porque es muy difícil para mí, ¿quién es mi amo? Porque Dios dijo, ama a tus enemigos. Si aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Que eso es como decir los políticos de ahora. La gente más mala de la sociedad. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Las expectativas de Dios con nosotros son altas. Amén. Entonces, mis hermanos, dominio propio. Dominio propio es que tú personalmente determines eso. Que tú personalmente escuches a Dios y lo hagas tu Señor. Eso es dominio propio en todos
los ámbitos de la vida. Y podemos levantar muchísimas preguntas de este tipo, pero déjenme dirigir sus pensamientos a una palabra, a una pregunta específica. Y con esta termino. O una palabra específica. En Gálatas, capítulo 6, el versículo 7 dice que no debemos engañarnos, que de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Perdónenme que eso está en inglés ahí, pero no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿No está eso a la vista? ¿No es eso simple y sencillo? Pero depende del dominio propio, depende de que yo diga, esta semilla la voy a plantar, le voy a poner un vallado alrededor para protegerla de los conejitos y de esto y de lo otro. Al final se tiene el fruto. Hay mucha gente que piensa, oh, a ti todo te es fácil, tú tienes todo lo que tú tienes muy fácil. No sabes lo que la sangre y el sudor que te ha costado, lo que tienes. Actuamos inmaduramente. Más adelante, cuando vuelva a predicar, voy a volver a tomar el tema de dominio propio para hablar un poquito más de los elementos espirituales que están envueltos en esto del dominio propio. Por el momento, quería que entendiéramos que si no ponemos atención, si no levantamos la guardia, si no controlamos a mí, vamos a ser víctimas, vamos a ser presa del cazador. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están y vamos a orar. Padre Santo, bendito seas. Santificamos tu nombre, te damos gracias, porque cuando uno se arrepiente, lo primero que tú nos das es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y tú dijiste que ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Padre Santo, ayúdanos a no olvidarlo. Padre bueno, ayúdanos a escuchar tu voz, a dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo, a vencer a esta carne que tanto se levanta y que tantas malas mañas tiene. Padre, perdónanos, dirige nuestras vidas y ayúdanos a defendernos del enemigo. No queremos la ruina, queremos ser prósperos en ti, Señor. Bendícenos y sé con nosotros en este esfuerzo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente. Señor sea con ustedes. Y vienen los que van a tener la otra parte.